Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos la fiesta de San José, el Padre adoptivo de Jesús, después de María, el santo más grande y más querido por Dios. Como dicen los obispos americanos en el documento de Aparecida, nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a José, esposo de María, hombre justo, fiel y generoso, que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. Una buena definición de la humildad de San José y de su profunda vida interior. Sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. Y continúa el documento. San José, el silencioso maestro, fascina, atrae y enseña. No con palabras, no tenemos ninguna palabra suya en el Nuevo Testamento, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. Fascina, llevamos pues un par de meses preparando esta fiesta con los domingos de San José. Atrae, por eso estamos aquí hoy reunidos junto al altar para conmemorarlo, para pedirle al Señor la gracia de parecernos a Él, para seguir ese testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. En la antífona de entrada de la liturgia le asigna el elogio de la parábola del administrador fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre. Administrador fiel y prudente. También le decimos nuestro Padre y Señor, al que le pedimos que patrocine nuestra fidelidad, una vez más, en este momento de recomenzar, de renovación. Le encomendamos nuestra fidelidad y nuestro apostolado. Le pedimos que interceda ante el Señor para conseguirnos vocaciones a su servicio. Esas dos gracias que son tan necesarias siempre, pero más en estos tiempos de crisis o de superación de crisis. En la misa, la colecta le pide al Señor que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana. Esos primeros misterios de la salvación humana, que la Iglesia los conserve y los lleve a su plenitud. Esos primeros misterios que confiaste a la fiel custodia de San José. Qué bonita petición. Conservar y completar los misterios de nuestra salvación. Y pues providencialmente esta fiesta se celebra en Cuaresma, de camino al cumplimiento de lo que se incoó en la Encarnación, toda esa vida oculta de la cual José fue el protector, el custodio. Y luego, si uno mira el prefacio de la misa, veremos que lo alaba con los mismos adjetivos de la antífona de entrada. Servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, custodiara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Bonita esa oración, Padre y Señor. Hace las veces de Padre. Nos recuerda la oración de las preces. Dios te estableció en el puesto de Padre del Rey y en el de Señor de toda su casa. No había caído en la cuenta de esa relación que tiene. Fuiste Padre y Señor de la casa de Jesús y ahora te pedimos que seas Padre y Señor de nuestra casa, que seas Padre y Señor de nuestra vida. Dios te estableció en el puesto de Padre del Rey, quasi patrem regis, y en el de Señor de toda su casa. Por eso le decimos nuestro Padre y Señor, porque también nuestra casa queremos que sea un rinconcito del hogar de Nazaret y queremos que también sea Él quien la custodie y la dirige.
Entre los posibles pasajes del Evangelio para la misa de esta fiesta, uno de ellos es la visita de Jesús al templo, cuando tenía 12 años, que solo transmite San Lucas, que pensaba que nos puede ayudar para nuestra oración de esta mañana. Un paisaje más en el que San José, como decía el documento de Aparecida, sabe perderse para hallarse en el misterio de su Hijo. Un misterio más en el que se intuye el misterio de la pasión y la cruz como parte del camino hacia la resurrección. Solo tiene 12 años, pero ya se incoa el sufrimiento, la desaparición y reaparición a los 3 días. Dice San Lucas: sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Los varones adultos, mayores de 14, sanos y libres, estaban obligados a peregrinar, según la ley, 3 veces al año hasta Jerusalén. Pero en la práctica lo hacían una vez, como decimos aquí, solían ir cada año por la fiesta de la Pascua, vemos que hace José en este caso. También era normal que fueran acostumbrando a los hijos desde antes de los 14, que era cuando comenzaba su obligación. Los peregrinos procedentes de Galilea solían hacer el camino pasando por Samaria, unos 140 kilómetros ahí con las desviaciones. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Ahí decimos que San José pues es muy oculto, no dice nada en el Evangelio, pero si uno lo mira con lupa, pues va descubriendo cómo está íntimamente unido a esos misterios iniciales de nuestra salvación. Y por eso Lucas utiliza el plural, pues está involucrado en la escena junto con María. Se quedan sin saber que Jesús estaba en Jerusalén. Ellos, creyendo que estaba en la caravana, las peregrinaciones a Jerusalén, los grupos solían ir divididos, uno de hombres y otro de mujeres. Y los niños podían ir en cualquiera de los dos. Entonces, pues José pensaría que iba con María en el grupo de las mujeres y María pensaría que iba con José en el grupo de los hombres. Eso explica que pudiera pasar inadvertida la ausencia del niño hasta que terminó la primera jornada, que fue cuando se reagrupaban las familias para acampar. Anduvieron el camino de un día, dice San Lucas, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos, y al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Llora María, dice nuestro Padre en el libro del Santo Rosario. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto. Nos metemos en esa escena, buscándote, Señor, cuando te hemos perdido, pidiéndote perdón por no cuidarte, por no cuidar tu presencia en nuestra alma. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra, por cuando le perdí por mi culpa y no clamé. José acompaña el dolor de María. Bonito ver San José María cómo se mete en la escena y contempla ese dolor de José. Tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. José, sin embargo, tiene que superar su dolor para sostener en esos momentos difíciles a la Virgen. Se asocia con generosidad a los misterios redentores de la infancia de Jesús. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Una curiosidad, el Evangelio es que ni en esta escena ni en la anterior, que es la presentación de Jesús, aparecen sacerdotes en el templo. En la presentación están pues los profetas, ¿no? Simeón y Ana. Aquí los maestros. Y este es el momento en el que pues se hace las cuentas de los 3 días de los que habla el Evangelio. Benedicto XVI ve en la referencia a ese tiempo transcurrido una callada alusión a los 3 días entre la cruz y la resurrección. Y dice, son jornadas de sufrimiento por la ausencia de Jesús. Días sombríos, cuya gravedad se percibe en las palabras de la Madre.
Así, desde la primera Pascua de Jesús, la primera vez que sube a Jerusalén, se extiende un arco hasta su última Pascua, 20 y pico de años después, la de la cruz. La misión divina de Jesús rompe toda medida humana y se convierte para el hombre una y otra vez en un misterio oculto. En aquellos momentos se hace sentir en María algo del dolor de la espada que Simeón le había anunciado. La conclusión de Benedicto también se aplica a San José. Cuanto más se acerca una persona a Jesús, más queda involucrada en el misterio de su pasión. El Señor bendice con la cruz. Y así bendice a María y bendice a José. Sigue diciendo San Lucas que lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y añade, todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. En la Biblia de Unsa comentan que seguramente el niño Jesús estaría en el atrio del templo, donde los maestros solían enseñar. Los que querían escuchaban las explicaciones sentados en el suelo, interviniendo a veces con preguntas y con respuestas. Y esa fue la costumbre que siguió el niño. Pero sus preguntas y respuestas llamaron la atención de los doctores por su sabiduría y su ciencia. Quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. En Cristo ¿Qué pasa? Nuestro Padre se detiene en esa devoción que tiene a Jesús niño y maestro, que dice Antonio Aranda que es poco conocida, pues, o poco común, esa devoción entre los santos a Jesús pequeño, o sea, Jesús maestro pequeño. Dice él, he querido siempre ver a Cristo, Señor nuestro, como doctor, como maestro, cuando todavía es un niño, y está 3 días lejos de su madre, enseñando a los doctores del pueblo de Israel. Otra devoción que nos puede servir, contemplarte a ti, Señor, como maestro, que era una devoción que nos recomendabas para la acción de gracias, pedirte lecciones, aprender de ti, conocernos, conocerte. Al verlo, se quedaron atónitos, asombrados, maravillados. Ellos sabían que el niño era Dios, pero no tenían noticia de lo que sucedería día a día a lo largo del despliegue de esa vocación. Se le pasa que uno, al comienzo pues tiene el núcleo y luego pues ya eso se va desarrollando. Dice Cristo ¿Qué pasa? José se sorprende. José se admira. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Estamos contemplando a San José como maestro de la vida interior. Lo hemos visto cómo sufre con María, cómo la acompaña, cómo llora inclusive. Y ahora vemos cómo se admira, queda atónito, cómo va calando, de alguna manera se aplica lo mismo de María, ¿no? Medita estas cosas en su corazón. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Hemos ido hablando en estos días de la oración, salió hace poco pues el pasaje de la transfiguración y ha salido que la oración es esforzada, no es fácil. Si no nos cuesta es señal de que no estamos luchando. Esforzarnos por entender los designios divinos. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, a tener el alma y el corazón abiertos. Esa representación tan bonita de el niño en brazos de José, que nos ayuda, mirando, ya metiéndonos en el Evangelio, pues aprender de él, estar atentos, aprender de Jesús. En el Evangelio, en los pasajes de la Escritura, en esta cárcel de amor que es una cátedra, el sagrario, donde aprendemos todas las virtudes. Estar atentos, aprender de él, a reconocer las maravillas de Dios. Parte de los problemas a veces es que uno pues se deja abrumar pues por las cosas pequeñas de la vida o los atractivos, los señuelos del pecado que no son nada con las maravillas de Dios, pero de pronto es porque esas lucecitas le
pueden a uno deslumbrar en medio de la oscuridad, si uno no está en la luz de las maravillas de Dios. Cuando uno se mete en un amor grande como el de José, reconoce las maravillas de Dios, pues una lucecita pues es que ni la ve, no le hace cosquillas. Reconocer las maravillas de Dios, tener el alma y el corazón abiertos. El Señor siempre está hablando, siempre está sugiriendo emociones, pero a veces las dejamos pasar, tenemos quizás la piel dura. Y es lo que hoy le pedimos al Señor por la intercesión de San José, que sepamos tener esa sensibilidad ante lo divino, que sepamos esforzarnos, corresponder a tantas gracias, Señor. Por eso decimos que es maestro de vida interior, no solo intercesor, sino también modelo. De él aprendemos a perdernos para hallarnos en el misterio del Hijo. Por eso es modelo, es mucho, y lo hemos ido meditando en esos 7 misterios de dolores y gozos. Aprendemos a acercarnos al misterio de la pasión de Jesús, que en la Cuaresma vamos considerando, de tomar sobre nuestros hombros la cruz del Señor, con el ayuno, con la limosna, con la oración. Aprendemos a estar atentos, a tener el alma y el corazón abiertos para entender los designios tuyos, Señor. Bueno, llegamos al momento más revelador de la escena. En primer lugar, porque la misma María manifiesta el papel coprotagónico de su esposo en la vida oculta de Jesús, cuando ya está cumpliendo su misión salvadora. Dice San Lucas, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos trataste así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. José y María, unidos en la angustia, unidos en la búsqueda de Jesús. Por eso es tan grande José, y por eso tendrá un cielo tan grande junto a María. Y por eso en nuestra vida interior es un buen día para revalorizarlo, para decir, pero de pronto lo tengo ahí como un santo más. Es decir, es que es el padre adoptivo de Jesús, es el compañero de María en la misión de cuidar de él en los misterios iniciales de nuestra salvación. La escena de Jesús en el templo los había dejado atónitos, pero sobre todo los angustió. Los verbos que usa San Lucas. José acompaña a María en su padecimiento y por eso podríamos decir que es como un poco el patrono de la vocación accidentada. El embarazo de María, ante lo cual decidió repudiarla en secreto, que es toda una maravilla de meditación. El nacimiento en la pobreza de Belén, cuánto sufriría, no poderle ofrecer al niño pues algo mejor, pero al mismo tiempo cuánto aprendería de la humildad de Dios que quiso nacer en un pesebre. La presentación en el templo con esas profecías de Simeón y de Ana, una espada de traspasar al alma, se cumplen los anuncios mesiánicos, pero después la huida a Egipto, el Hijo de Dios, ¿no? Sometido al destierro, a la migración, al desplazamiento. El retorno, también pues que Dios va pidiendo cosas, cuando ya están instalados, ya 6 años más o menos, pues está todo ya bien, ya han hecho una clientela, ya tienen un nivel de vida digno, pues toca retornar, toca volver a empezar, para darse cuenta cuando están llegando de que aún reinaba Arquelao, y pues que no está tan fácil la cosa como parecía. La subida con Jesús a Jerusalén, que estamos contemplando, y luego la muerte pronta, dejar sola a María con su misión de seguir a Jesús en su vida pública, aunque fuera a lo lejos. También eso duele. Alguna vez hablando así con un padre de familia que era huérfano, me hacía caer en la cuenta de eso, ¿no? Que para un padre es muy doloroso morirse. Pues a todo el mundo le cuesta morir, pero decir, uy, ¿y qué será de mi familia? ¿Qué será de estos hijos? ¿Qué será de esta mujer? Bueno, pues José obviamente sabía que estaban en manos de Dios, pero mi misión, ¿no? Patrono de la vocación accidentada, ¿no? Patrono de la cruz, de tomar la cruz, como lo veremos ahora, de esa acogida, que forma parte de esto que decíamos antes, de ese estar abierto, atento a reconocer las maravillas de Dios, a tener el alma y el corazón abiertos para lo que Dios quiera, sin aspavientos, sin dificultades. La segunda parte, la primera parte era esto de María que lo asocia, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados. Y la segunda parte es la respuesta de Jesús. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? Les contesta a los dos.
Ambos cooperan en su obra salvadora y por eso reciben juntos la nueva revelación sobre la llamada que el Padre les había hecho. Como dice San José María, para San José la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Esa es como la gran frase, ¿no?, de Jesús. Es la primera frase de Jesús en el Evangelio de San Lucas. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas remiten a esa relación filial con el Padre. Los exégetas relacionan esta conciencia de su identidad con lo que menciona San Juan en el cuarto Evangelio. Llamaba a Dios Padre suyo. Entonces, que por eso es que lo condenaron. Es un modo de hablar del Padre muy distinto como lo podía hacer otra persona. Y además, si esas fueron las primeras palabras, debía estar en las cosas de mi Padre, las últimas de su vida terrena serán para entregarle al Padre su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, nada de esto sobra, ¿no?, en la Escritura, ¿no? Jesús en esta fiesta nos habla de y sabernos hijos del Padre, como Él. Benedicto XVI glosa estas primeras palabras de Jesús. Y como hemos visto que se dirige tanto a María como a José, podemos agregar el nombre del patriarca cada vez que se hable de la madre. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Es decir, en la propiedad del Padre, en la casa del Padre. Algunos traducen, la más apropiada traducción es en las cosas de mi Padre, pero algunos traducen, no sabían que debía estar en la casa de mi Padre, como un hijo. María y José deben renovar la fe profunda con la que dijeron que sí en el momento de la llamada. Por eso la fiesta de San José es un buen día para renovar la llamada, para la vocación, la afirmación, porque es el día en el que meditamos unas respuestas muy fieles de vocación, la de María, la de José. Que no basta con ese sí inicial de 12 años atrás, es un sí que hay que ir renovando. Debe aceptar que el verdadero Padre de Jesús tenga la precedencia. Sabemos que Jesús debe ser pues muy obediente, ¿no? De hecho, así dirá más adelante Lucas, les estaba sujeto, les obedecía. Pero hasta cierto punto. En primer lugar está la obediencia al Padre. En primer lugar está estar en las cosas del Padre. También pues de esto sabemos que sale esa enseñanza de San José María. Primero está lo de Dios. Y si mis padres de la tierra se oponen o ponen trabas, primero está lo de Dios. Debo estar en las cosas de mi Padre. Ya entenderán que no es necesariamente pelear, aunque ahora a quien le habrá tocado en la vida, pero sí es saber uno en su corazón y en su actitud y en su vida y en su disponibilidad. Primero están las cosas de mi Padre. Que las cosas mías, las cosas de mis padres de la tierra, las cosas, mis negocios personales, primero están las cosas de mi Padre. Debe aceptar que el verdadero Padre de Jesús tenga la precedencia. Debe saber dejar libre a aquel hijo que ha engendrado para que siga su misión. Claro, siempre cuesta, porque en la forma maternal pues está el cuidado, la protección, pero también es esa educación de dejar libre, dejar volar. Sobre todo dejar libre para que siga su misión. Y el sí de María a la voluntad de Dios, en la obediencia de la fe, se repite a lo largo de toda su vida hasta el momento más difícil, el de la cruz. Vamos llegando a esa frase tan bonita, dejar libre a Dios. La llamada divina se aclara conforme se va viviendo y se enriquece con las dificultades que el Señor permite, internas y externas. En este pasaje, María y José ahondaron en lo que Dios les había pedido, que no era simplemente cumplir un papel funcional, aparentar que son los padres, simular ante la gente que eran una familia como cualquiera otra. No, se trataba de vivir una fe profunda, de entrar en ese misterio del Hijo de Dios, aceptar la precedencia divina, la obediencia de la fe. Actitudes que se resumen en esa frase tan bonita de Benedicto, saber dejar libre a aquel hijo para que siga su misión. San José María menciona esa relación de José con la voluntad divina. A mi modo de ver, es de las cosas más bonitas que dice San José María sobre San José. Dice que respetó, es el punto 552 de Forja, San José respetó, amó la libertad de Dios. Muy bonito. A veces no amamos la libertad, a veces queremos constreñir la libertad de Dios.
respetó, amó la libertad de Dios, que hizo la elección, no solo de la Virgen como madre, sino también de él como esposo de Santa María. Señor, que nosotros también respetemos y amemos tu libertad de llamarnos, que seamos muy fieles a tu vocación. No digo solamente en el sentido de perseverancia, sino cada día recomencemos a ser buenos hijos tuyos. En otro momento comentaba del Santo Patriarca que era tan amigo de la libertad, tan respetuoso con la voluntad de Dios, es amigo de la libertad de Dios, amigo de la voluntad de Dios, que acepta plenamente. Amigo de la libertad de Dios. Qué bonita frase. Que saber dejar libre al Hijo para que siga su misión. Bueno, pues es lo que como que nos reta, ¿no? Esta fiesta de hoy. Amar la libertad de Dios, amar nuestra vocación, renovar ese deseo de santidad, esa llamada que el Señor nos hace, no simplemente a la inercia, que pues bueno, pues es la primera petición que le hacemos al Señor es el de la perseverancia final, ¿no? Morir fieles a la vocación, que no es poco, sabemos, ¿no? No es fácil, pero va más allá. La llamada es a la santidad. Y todos sabemos, ya ha pasado mucho tiempo y nos conocemos bien, que estamos muy lejos. Pero bueno, también puede suceder que no estemos tan lejos y que el Señor no permita que nos demos cuenta, pero que bueno, que renovemos ese deseo y esa decisión de ser cada vez más fieles, de ser cada vez más generosos, de tomar cada día con más fuerza sobre nuestros hombros la cruz del Señor, de cambiar, de dejarnos transformar, de que el Señor en la oración nos cambie. No es mi genio así, son cosas de mi carácter. No, es decir, bueno, es que si me toca cambiar de carácter, pues tengo que cambiar. Tengo que, pues para parecerme a Jesús, para ser otro Cristo, pues estoy muy lejos. Pues que San José es nuestro Padre y nuestro Señor en ese sentido también. Que nos guíe, que nos oriente, que nos ayude a seguir ese camino de la obediencia, de la fe, de la amistad con Jesús, de no dejar que nada nos aparte de Él. También se lo podemos pedir a Él como su intercesión. Aparta de mí lo que me aparte de Jesús. No me dejes caer, no me dejes trastabillar, no me dejes alejarme. Manténme cerca de Jesús, cerca de su amistad. Ayúdame a ser alma de oración, ayúdame a ser alma de Eucaristía, ayúdame a ser buen hijo suyo. Otra jaculatoria que decía San José María de la Virgen, ayúdame a ser buen hijo tuyo. Bueno, ayúdame a ser buen hijo tuyo, San José, y ayúdame a ser buen hijo de Dios. Ser amigos de la libertad, ser respetuosos de la voluntad de Dios. Por eso es que entonces la oración es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere, Señor, de mí hoy, esta mañana? En mi vida contigo, en el cumplimiento de mis prácticas de piedad, en el trato con mis hermanos, en el servicio a los demás, en el cumplimiento de mis encargos, de mi trabajo. ¿Qué quieres? O sea, lo que yo quiero salir a hacer es tu voluntad. Quiero que tu libertad, lo que tú quieres para mí, se cumpla. Ser amigo de la libertad de Dios es esto, ¿no? Es permitirle obrar. Dejar obrar a Dios. Aceptar plenamente su voluntad. Bueno, pues precisamente considerando la actitud de José, constatamos que fue un administrador fiel y prudente, un siervo bueno y fiel. Y por eso le pedimos a Él, que es nuestro Padre y Señor, que nos alcance la gracia de imitarlo en su amor a la libertad de Dios, para que se cumpla en nuestra vida lo que pedimos en la oración colecta de la misa. Que tu Iglesia, que nosotros, conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.